Maduro dice que no le temblará el pulso para combatir a los grupos terroristas. Nicolás Maduro aseguró el jueves que su pulso no empañaría para detener a los grupos terroristas, luego de que las autoridades de Chávez arrestaron y acusaron al principal colaborador del presidente interino Juan Guaidó por liderar una célula terrorista en el país. Quiero que quede claro que el gobierno bolivariano y revolucionario venezolano no silenciará el ímpetu para combatir a los grupos terroristas, para llevarlos a la cárcel. No es política, sino terrorismo, dijo Maduro en un evento obligatorio de la red de televisión. El ministro del Interior Néstor Reverol acusó el jueves a Roberto Marrero, jefe del gabinete de Guaidó, de haberlo reconocido como presidente responsable de más de 50 países, responsable de una célula terrorista que planeaba lanzar ataques en el país. Marrero fue arrestado al amanecer en una redada en su casa por agentes del Servicio de Inteligencia Bolivariano, a quien Guaidó describió como el secuestro y la nueva torpeza del régimen de Maduro. El gobernador de Chávez dijo que el gobierno estaba desmembrando, desmantelando y haciendo justicia a todo el grupo terrorista que contrató a mercenarios de Colombia y América Central y manipula mucho dinero de financiamiento gringo. Añadió que el grupo planeaba atacar cuarteles y unidades militares con mercenarios, así como hospitales, estaciones de metros y otros objetivos. Estamos en permanente lucha por la paz, por la estabilidad, dijo Maduro, señalando que hubo una gran conspiración contra Venezuela. No está en contra de Maduro, no está en contra de la existencia misma de la República Bolivariana de Venezuela, dijo. Acusó a los Estados Unidos de tener un grupo de títeres malvados para apoderarse del país, dominar y esclavizar a Venezuela a sus diseños e intereses. En una declaración, el fiscal dijo que la investigación de Marrero se estaba llevando a cabo por sus supuestos vínculos con delitos relacionados con la violación del orden constitucional y la promoción del terrorismo y la violencia, incluido el intento de asesinar a la policía, jefe de Estado, dijo. Venezuela está atravesando una profunda crisis política que empeoró en enero después de la toma de posesión de Maduro por un periodo de 6 años después del rechazo de las elecciones por parte de la comunidad internacional y la proclamación de Guaidó como presidente a cargo, una posición que han reconocido más de 50 países. En otras noticias, dirigente opositor venezolano dice: se requiere más coraje para dialogar con Maduro que para insultarlo con un tuit. Enrique Ochoa Antich explica que el sector antichavista está hegemonizado por el extremismo que ha desplazado a algunos de la oposición democrática. Juan Guaidó, quien se proclamó presidente a cargo del país sudamericano, atrae la atención del mundo porque surgen voces que cuestionan al miembro de las filas de la oposición. Uno de ellos es el líder de la Concertación para el Cambio, una coalición de partidos de oposición, Enrique Ochoa Antich, quien explica que los factores que se oponen al chavismo en Venezuela no se centran exclusivamente en la figura de Guaidó. Antich describe el papel que desempeña Guaidó en las filas de la oposición y planea cómo la oposición democrática pretende enviar al resto de su elección en el camino electoral. ¿Apoya el camino propuesto por el diputado Juan Guaidó contra el gobierno de Maduro? Dice: no, el gobierno de Maduro merece irse ya. Pero el de Maduro, ¿cómo va a salir? ¿Me importa? El cese de la usurpación para jurar, forzado, sin diálogo, implica un torrente de poder, y aquí no tengo una posición neutral. Soy de la oposición y me gustaría que Maduro no fuera presidente, pero quiero que eso se resuelva por medios democráticos y pacíficos. El diálogo es rechazado por Guaidó porque considera que esto beneficia al gobierno. ¿Cómo lo ves? Para nosotros los venezolanos es una pena que no podamos sentarnos y resolver problemas, sin importar cuántas diferencias tengamos. Paradójicamente, se necesita más coraje para hablar con el enemigo que para insultarlo. Insultar es fácil, escribes un tweet y eso es todo, pero siéntese a discutir las diferencias y busque, con todos los riesgos del mundo, un acuerdo por el bien del país que requiere más coraje. ¿Recibe fondos del gobierno como señalan los partidarios de la oposición en las redes? Exactamente. Una señora del supermercado me lo contó. Respondo como le dije a la señora: vivo en un apartamento de 86 metros. Mi hija ha estado viviendo fuera de Venezuela durante 4 años y no he podido visitarla. Por favor. ¿Qué tipo de financiación es esto? La polarización plantea el problema de convertir a las personas del centro en un elemento de la desconfianza, casi por definición. La polarización es desalentadora porque establece que los que están a cada lado tienen razón y que otros no parecen contar. ¿Por qué crees que el sector representado por Guaidó es una salida?
porque aparentemente tiene una mayoría, pero no tiene el poder ni la potencia de fuego. Maduro aún controla las Fuerzas Armadas, la policía, el presupuesto y la mayoría de las instituciones. Como no tiene nada de esto, este sector está tentado a buscar fuerzas externas y eso es peor. Es la búsqueda de una intervención militar. ¿Apoyas la intervención militar en Venezuela? Lo rechazo. El principal culpable de este abismo es el que nos encontramos, es Maduro. Pero debo rechazar la opción de suprimirlo mediante la intervención militar, no solo porque puede representar en condiciones de vida, lo humano y la destrucción del país, pero la indignidad significa para los venezolanos que no hemos podido resolver nuestros propios problemas políticos. ¿Qué opinas de la Operación Libertad propuesta por Guaidó? Esto es aceptable si el propósito de la convocatoria es organizar a la población de manera pacífica por los manifestantes. Lo que no comparto es haber hablado a grupos dentro de la policía y las fuerzas militares para enfrentarlos al chavismo colectivo. Está incitando a una guerra civil. Querer organizar grupos de oposición dentro de la policía y las fuerzas armadas es promover la confrontación. ¿Crees que la propuesta de Guaidó llegará a alguna parte? Ocurrió el 10 de enero, el 23 de enero, el 12 de febrero, el sí de la ayuda humanitaria ha pasado y no hubo resultados. El tiempo se está acabando, se ha creado una ilusión para la gente. Claudio Fermín, el líder de la oposición, lo llama oferta engañosa y la gente está empezando a darse cuenta. En un artículo reciente, usted observó que en Venezuela la oposición democrática había sido suplantada por el extremismo de oposición. ¿Qué quieres decir? Con los eventos del 11 de abril de 2002, el golpe de Estado, la oposición se convirtió en culpable y el jefe de golpe, quien fue Hugo Chávez, se convirtió en un demócrata. Esto reflejó el hecho de que la oposición tiene una oposición moderada y un sector extremista. Esta última está representada en los sectores de la clase media alta, en los sectores plutocráticos, como los de María Corina Machado, que tienen mucho dinero, que generalmente quieren atacar el poder, buscan el atajo, la solución rápida y no lo hacen. No lo hagas, queremos que el proceso sea democrático. ¿En qué sector de la oposición estás? En la oposición democrática, de 2002 a 2005, cuando Venezuela hubo huelga, un golpe de Estado y la abstención de mujeres parlamentarias. El sector de la oposición extremista logró imponer su hegemonía, pero desde 2016 hemos revertido la posición y logrado entrar en el camino de la democracia. Ganamos el referéndum constitucional de 2007, ganamos los ayuntamientos, casi vencimos a Maduro con Enrique Capriles y en 2015 se obtuvieron 2/3 de la Asamblea Nacional. Lo lógico era haber seguido este camino. Si no se alcanzó el retiro en 2016, tuvo que participar en las elecciones presidenciales de 2017 y 2018. En ese momento, con Guaidó como protagonista, la oposición democrática perdió la batalla del extremismo opuesto. Después de 2015, las elecciones legislativas, cuando se ganó una victoria muy importante porque demostró que la votación fue buena y se pudo ganar, los abusos del gobierno cuando comenzaron a producir reforzaron el discurso de oponente al extremismo. Por ejemplo, si la oposición ganó un gobierno, el gobierno creó una estructura paralela llamada Protectores de Estado. Cuando el ayuntamiento metropolitano fue ganado en Caracas, le restaron poderes a este organismo y crearon el gobierno del distrito capital, etc. Una victoria del extremismo de oposición es haber desalentado la votación. Los sectores del extremismo de oposición crearon la idea errónea de que nos engañaron. Este discurso abstencionista comenzó a tener una audiencia más amplia y se reflejó en las elecciones presidenciales y municipales de 2018. Por eso, en la actualidad, una vez más, la oposición ha sido hegemonizada por los sectores extremistas como en 2002. Por lo tanto, ¿estás luchando porque la oposición democrática está volviendo al camino electoral? Sí, aunque hay sectores de la oposición democrática que en lugar de tener una posición de ruptura permanente con el extremismo, están siendo engañosos. Por ejemplo, Acción Democrática, el Partido Progresivo o Avanzado decidieron convivir con el extremismo opositor en la Asamblea Nacional. ¿Eres el único que salva a la oposición? No, las encuestas indican que la gran mayoría de los venezolanos quieren que la solución a la crisis del país se negocie y se alcance a través de un acuerdo. Danticorp, una de las empresas de las encuestas, dice que el 60% de la población quiere una salida a través del acuerdo. Tenemos con nosotros las partes de soluciones, dirigidas por Claudio Fermín. Cambiemos, coordinado por Timoteo Zambrano, más y sectores liderados por los exministros Chávez y el partidario de redes Juan Barreto. ¿Qué crees que tus propuestas como sector de oposición son invisibles en el mundo? El extremismo de la oposición en este momento resuena con la Asamblea Nacional
Y en el mundo parece que es la oposición venezolana debido a su financiamiento externo y apoyo americano. Además, cuando vendes al mundo una justicia limpia y con esta promesa de que Maduro saldrá del poder, atraes la atención de todo el mundo. El extremismo opuesto tiende a ser épico, excitante, genera esperanza al principio y luego se convierte en un espejismo, sal y agua. ¿Qué propones para enfrentar la crisis en Venezuela? Que la gente vote como una salida para resolver el problema. Si hay una elección, quien gane, nos sentiremos bien atendidos porque salvaremos al país de una confrontación, una guerra que nadie quiere. Por supuesto, debe haber un camino electoral antes de sentarse a dialogar entre el gobierno y la oposición. Estamos convencidos de que mientras el juego permanezca bloqueado, por un lado con un gobierno que continúa destruyendo el país y por otro con el extremismo de la oposición que no logra la salida de Maduro, ambos sectores están obligados a hablar el uno con el otro. ¿Pero apoyas las elecciones legislativas o presidenciales? El gobierno plantea las propuestas parlamentarias en términos de desafío: cerrar la asamblea actual y elegir una nueva con mayoría de diputados. Se está profundizando el problema político. El extremismo de la oposición es aún peor, que está levantando elecciones para sacar a Maduro del poder y exterminar al gobierno como grupo político. En estos términos, las dos propuestas no proporcionan una solución. En lugar de estas opciones conflictivas, sugerimos consultar a los ciudadanos sobre lo que quieran a través de un referéndum consultivo, preguntar a los ciudadanos si están de acuerdo en que todos los gobiernos nacionales deben ser reelegidos. Si la respuesta es no, la oposición tendrá que aceptarlo y Maduro permanecerá en el poder. Si la respuesta es sí, es un medio para una elección general.